Hola hermanas, gracias por acompañarnos en esta tarde. Un gusto para mí compartir una vez más con ustedes. Estamos estudiando aquí Mensajes para las Iglesias, un estudio de los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis. Y en capítulos 2 y 3 hay cartas del Señor Jesús a las 7 iglesias de Asia Menor y hemos estudiado 5 iglesias hasta ahora, la iglesia de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y ahora estamos en la segunda parte de lo que dice el Señor a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es la iglesia misionera, la iglesia que pudo aprovechar la puerta abierta que el Señor le había dado para compartir el Evangelio con personas alrededor del mundo porque pasaban por su ciudad, que era una ciudad importante, tenían muchas oportunidades y también por causa de los muchos terremotos que tenían también, les daba la oportunidad de compartir a personas con sus temores, sus preocupaciones y señalarles al camino de Jesús. Hemos visto que el autor, el Señor Jesús, se identifica a la iglesia de Filadelfia como el santo, el verdadero, el que lleva las llaves de la casa real de David, el que tiene la llave a las puertas del Hades, a las puertas del cielo, y Él ofrece abrir las puertas para nosotros, para poder compartir y servirle mejor. A la iglesia de Filadelfia se menciona que ellos aprovecharon las grandes oportunidades que tenían, que guardaron la palabra de Dios, que no negaron el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Vimos la semana pasada que tenía mucho parecido a la iglesia de Esmirna, una iglesia pequeña, una iglesia pobre, una iglesia sufrida que tenía muchas pruebas y problemas y a pesar de todo eso se mantuvieron fieles en medio de todas sus dificultades. Hoy día vamos a ver como dice aquí, el remedio, pero en realidad no es como un remedio, más bien son consejos del Señor Jesús. No tenía que corregir muchas cosas en Filadelfia el Señor, pero sí tenía muchas cosas que compartir con ellos sobre el futuro. Es como si el Señor se sentara a nuestro lado para compartirnos algo de lo que está delante de nosotros. ¿Qué sería si el Señor Jesús se sentara a tu lado para compartir contigo las cosas que vas a enfrentar al futuro y también para animarte a seguir adelante sirviéndole, amándole y esperando que algún día todo va a terminar con un buen final? Gracias al Señor porque Él siempre nos anima a seguir adelante con estas cariñosas palabras. Vamos a leer la palabra de Dios a estos hermanos de Filadelfia. Voy leyendo de Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 a 13 de nuevo. Sigan conmigo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Eso dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre.
Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos, hermanas. Gracias, Señor, por esta porción de tu palabra. Señor, gracias por el Espíritu Santo que nos habla. Danos oídos para oír, Señor, lo que el Espíritu nos dice en estos momentos. Ayúdanos, Señor, a escuchar con claridad y hablar con claridad tu mensaje. Gracias porque podemos confiar en ti y esperar en un futuro lleno de muchas cosas bellas, porque el Señor, tú, Señor, tienes todo en tus manos. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Hermanas, estamos en los consejos de Cristo para la iglesia de Filadelfia. Nosotros vamos a tomarlo como consejos para nosotras mismas. Aquí dice en versículo 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El Señor promete entregar a los hermanos, los que se decían judíos, pretendían ser judíos, pero realmente eran parte de lo que la Biblia lo llama una sinagoga de Satanás. Sabemos que en la iglesia de Esmirna también habla de una sinagoga de Satanás, otro parecido entre la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. En este capítulo hablamos de lo que significaba ser una sinagoga de Satanás. Se refiere a la enseñanza del Señor Jesús a las personas de su día, personas judías de descendencia física de Abraham, el padre de la nación judía, personas que, aunque tenían descendencia física, realmente no tenían a Dios como su padre, sino el mismo diablo. Por eso los llamaba la sinagoga de Satanás. Eran mentirosos, dijo el Señor Jesús. ¿Por qué? Si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Mentirosos, porque no estaban haciendo lo que harían Abraham. Abraham que confiaba en Dios, que obedecía a Dios. Esas personas, judíos, descendientes físicos, pero no espirituales, no hacían las obras justas de Abraham. Vamos a buscar ese pasaje en Juan 8. Yo creo que sería interesante leerlo.
si estuviéramos juntos, yo les haría participar con la lectura, pero voy a dar la lectura y escuchen bien porque explica un poco de lo que quería decir el Señor Jesús en ese sentido, porque Él dice que no todos que son descendientes físicos son realmente hijos de Abraham ni hijos de Dios. Juan 8:37. Yo sé, dice el Señor Jesús, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Él hablaba del diablo, pero escuchen lo que dijeron los judíos. Respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto a Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Jesús estaba diciendo, ustedes no son hijos de Dios, no son hijos de Abraham, porque no hacen las obras buenas y justas de Abraham. Más bien, ellos eran hijos del mismo diablo. ¿Por qué no guardaban la palabra de Dios? Porque negaron el nombre del Señor Jesucristo. El Señor promete ocuparse de nuestros enemigos, como prometió en Apocalipsis a encargarse de estos enemigos de la sinagoga de Satanás, de los hermanos de Filadelfia. Un día el Señor va a arreglar todo. En esto podemos dejar, encomendar toda nuestra confianza. Podemos confiar y saber por seguro, con seguridad total, de que el Señor se va a encargar de los que nos han maltratado, los que nos han tratado con injusticia. Hay personas en este mundo hoy que dicen ser cristianos y no lo son. Hay personas en nuestro mundo hoy que dicen ser siervos de Dios o siervos públicos que no son en realidad. Pero un día el Señor lo va a arreglar todo. Un día todo el mundo, como vimos la semana pasada, se va a arrodillarse ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de ese pasaje en Filipenses que leímos? Un día toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Todos se van a adorar y arrodillarse en su presencia. Pero ven, hermanas, algo muy interesante. Dice el Señor, un día voy a hacer que estas personas, las mismas que les han molestado, les han hecho preso, les han atribulado, les han hecho mucho mal y han tratado injustamente, voy a hacer que lleguen y se postren a tus pies. No solamente las personas, todo el mundo, las personas de este mundo se van a arrodillarse ante el Señor, pero también se van a arrodillarse, postrarse ante sus hijos fieles. Eso es una maravilla, pero qué manera de cuidar y arreglar las cosas como el Señor hace
para nosotros. También menciona algo del amor de Dios hacia los suyos. Como dice, dice en Apocalipsis 3, versículo 9, dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Van a reconocer no solamente que Jesús es el Señor, pero que también Jesús nos ama. Esos cristianos insignificantes, esas cristianas que no le importaba a nadie, que todo el mundo pensaba que eran medio raros, un día todo el mundo, las personas de este mundo, van a postrarse a sus pies y reconocer que estos son los amados del Señor. Los amados del Señor. En Isaías 43:4 dice algo lindo y dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Somos de gran estima en los ojos de Dios. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. El Señor nos ama, nos tiene en grande estima. También en Efesios 5:25, que es un pasaje muy conocido, parte de las instrucciones de Jesús para los matrimonios, pero nos recuerda el Señor Jesús en Efesios 5:25, empieza diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, por nosotros. Nos ha amado desde el comienzo del mundo. Nos ha amado siempre y nos amará hasta el fin. El Señor Jesús tiene un profundo amor para los suyos. Y un día todos lo van a saber. Es un momento de considerar todo eso, recordar, reflexionar y animarnos a saber que Jesús nos ama. Yo creo que tenemos una tendencia de pensar que yo debo amar al Señor. Y es verdad, debemos amar al Señor. Y Él reclamó con la iglesia de Éfeso que ellos habían perdido su primer amor, ¿no es cierto? Pero también tenemos que recordar, hermanas, que Jesús nos ama. Nos ama con un profundo amor. Ahora no somos los triunfantes ni los vencedores, no somos los campeones. A los ojos de este mundo tenemos poca fuerza, podemos ser pobres, podemos ser sin importancia, sin reconocimiento, pero como dice 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. También promete en Romanos 8:18, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Un día todo se va a arreglar. Eso no prometo yo, pero sí promete nuestro Señor Jesucristo. Voy a buscar en 2 de Tesalonicenses 1, voy a leer versículos 6 a 10. Eso es el futuro, nuestro futuro, hermanas. Dice,
Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Este versículo, el último que leí, versículo 10, tiene unas frases muy preciosos. Dice que un día el Señor Jesucristo será glorificado en sus santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotras, hermanas, nosotros de la iglesia. También un día el Señor Jesucristo será admirado en todos los que creyeron. Qué lindo pensar de que un día el Señor será glorificado en mi vida. Un día el Señor será admirado en mi vida. ¿Han pensado que algún día no le van a mirar de rara o extraña, pero un día van a decir, ay, qué hermosa esta persona en que se ve el Señor Jesucristo? Cómo ha glorificado al Señor con su vida. Qué belleza de esa persona que Dios ama. Si sufrimos aquí, dice una canción, reinaremos allí. También el Señor nos quiere aconsejar que un día Él nos va a proteger del juicio que ha de venir. Nos va a proteger del juicio de la tribulación, porque dice en versículo 10 de Apocalipsis 3, volviendo allá, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Un día se van a terminar todas las injusticias, todas las maldades de los hombres y van a terminar con un juicio de parte de Dios. No es muy claro aquí en los versículos de Apocalipsis si se habla de una situación local del tiempo presente para el apóstol Juan o más bien de las condiciones, la situación de la gran tribulación al fin de todos los tiempos. Y si sería local o global, no sabemos exactamente. Una cosa que se puede decir cuando en los tiempos de la Biblia, cuando hablaban del mundo entero, estaban hablando del mundo habitado para ellos. Y también especialmente lo que se contaba en la extensión del Imperio Romano, que era bastante grande en ese entonces. Pero cuando dice el mundo entero, había mucho más del mundo de lo que abarcaba el Imperio Romano. Así que tenemos razón de pensar que eso también incluye el mundo entero de un tiempo en el futuro también. Hay una referencia a los tiempos del fin. Y lo que sea la situación, si estamos hablando de una tribulación al futuro y si estamos hablando de una tribulación en el tiempo presente, sabemos que la promesa es segura. Nuestro Señor nos va a guardar, nos va a proteger del juicio venidero. Él lo ha prometido. También el Señor aconseja, anima
con las palabras de que Él va a volver. Él volverá para recompensar a los suyos. Dice, he aquí, en versículo 11, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. El Señor un día va a arreglar todo. Un día el Señor nos va a proteger del juicio. Un día el Señor Jesucristo va a volver a este mundo y con estas palabras nos anima, hermana. En el libro de Apocalipsis habla a menudo de su segunda venida y eso nos da mucha seguridad, mucha certeza de que es un hecho que va a suceder en un momento en el futuro, quizás mañana, quizás hoy, no sabemos ni la hora ni el día. Y eso también nos da una gran responsabilidad a nosotros como creyentes también, porque estamos preparando, mirando, vigilando para su venida. Por eso debemos retener nuestro testimonio. Dice segunda de Juan, capítulo o versículo 8, hay un solo capítulo en segunda de Juan, así que versículo 8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Guardar el testimonio para no perder las coronas, el galardón que el Señor nos tiene prometido. También debemos guardar la palabra, guardar su palabra. Eso hemos visto en lecciones anteriores. Apocalipsis 22, 7 nos recuerda. Dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Guarda las palabras de este libro. ¿Se acuerdan como en el principio de nuestro estudio memorizamos ese versículo que decía, bienaventurado el que lee y las personas que oyen las palabras de esta profecía y guardan las palabras? Los que guardan las palabras están obedeciendo al Señor y el Señor dice, he aquí vengo pronto, estoy a la puerta. También debemos fijarnos en la recompensa. Hemos hablado de no perder el galardón. El galardón, la recompensa es para los que guardan la palabra. He aquí vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Versículo 12 del mismo Apocalipsis 22. Hermanas, podemos pensar que no es muy bien, no es acepto pensar siempre en lo que vamos a recibir, ¿cierto? Podemos pensar que es malo fijarnos en las recompensas, las coronas que podemos llevar, pero esa es una humildad falsa. El Señor nos dice que nos fijemos en las recompensas. No quiere que perdamos nuestras coronas. No quiere que perdamos las recompensas que Él nos quiere dar. Cuando vuelve el Señor Jesucristo, Él nos quiere dar premios. Así que podemos estar a la espera del Señor, porque vamos a verlo cara a cara, vamos a ver el que amamos, el que nos ama a nosotros, vamos a recibir recompensas, premios por nuestra fidelidad y por nuestro servicio. Es una buena pregunta pensar
en nosotras mismas. Estoy preparada para la venida del Señor. Estoy esperando las coronas. Estoy esperando con ansias la venida de mi Señor. Hay una promesa. Hemos llegado a la parte promesa de esta carta de la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia recibe una promesa para la persona que venciere, o sea, el cristiano fiel. Se le fue prometido ser, o que el Señor le iba a hacer, una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él. Tres nombres. Si fijen bien, el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. Salté unas frases porque explica un poco del nombre de la ciudad de mi Dios. La ciudad de Dios es la nueva Jerusalén. No es la Jerusalén que está ahora, es una nueva Jerusalén que dice que un día va a descender del cielo. Es la ciudad de Dios. Pero en este templo seremos columnas. Y en estas columnas va a haber nombres, el nombre de Dios, el nombre de su ciudad y el nuevo nombre de nuestro Señor Jesucristo. En los tiempos del Imperio Romano, ellos estaban muy acostumbrados a ver columnas porque hicieron como pilares monumentales, muchas veces construidos para honrar alguna victoria, un triunfo especial o un general victorioso que llegaba de una batalla y querían conmemorar todos los datos, así que escribían, grababan en el mármol de la columna estas cosas. Un día vamos nosotros a hacer columnas en el templo de Dios. Eso es decir que vamos a ser honrados permanentemente en la casa de Dios. Vamos a llevar el nombre de Dios, el nombre de su ciudad y también el nuevo nombre del Señor Jesucristo. Eso no está en la lección, así que anótelo, pero es muy interesante ver qué dice en Apocalipsis 19, 11 a 16. Voy a leer este trozo también porque es muy interesante lo que dice. ¿Ustedes sabían que el Señor Jesucristo tiene un nuevo nombre? Cuando Él estuvo en la tierra, tenía el nombre de Jesús, ¿cierto? A veces Emmanuel, Cristo, a veces le llamamos el Señor. En Juan, en el Evangelio de Juan, Juan le da el nombre del Verbo de Dios. Pero leamos lo que sale de nombre nuevo en esta porción de Apocalipsis. Apocalipsis 19, 11 a 16. Voy a leer. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Se acuerdan que en el principio de la carta a los de Filadelfia, que Jesús se presenta como el santo y el verdadero? Aquí se llama fiel y verdadero. Son atributos de él. Sigamos. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, coronas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
Así que él tiene un nombre que nadie va a saber, pero estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Este nombre conocemos. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, el nuevo nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Conocemos a Jesús por muchos nombres: fiel y verdadero, fiel y santo, el Verbo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo tiene un nuevo nombre que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Va a estar escrito en la columna que representa a nosotros, las personas que Él quiere honrar. También una columna habla de estabilidad y seguridad de un edificio, y eso es significativo en un lugar como Filadelfia, que tenía mucha inseguridad por la falla y los terremotos. Como Esmirna, Filadelfia es una de las dos ciudades de las que vamos estudiando que existe hasta el día de hoy. Es interesante notar que 1/3 de su población es cristiana, y esta ciudad está ahora en Turquía, un país musulmán, pero hasta el día de hoy tiene muchos creyentes en Cristo. Terminando aquí, hermanas, vemos la nota histórica que tenemos. Muchas personas ven en la iglesia de Filadelfia los grandes avivamientos del siglo XIX, los movimientos misioneros, los años en que muchos misioneros salieron a todo el mundo a predicar el Evangelio, mucho más de todo el tiempo hasta desde los tiempos de los apóstoles. En esos tiempos salió con fuerza el Evangelio, pero pasaron muchos siglos cuando como que se estancaba un poco. Pero llegando el fin del siglo XVIII, el siglo XIX, el siglo XX, habían muchos movimientos misioneros cuando empezó a abrir una puerta al Evangelio a todo el mundo. Y ojalá, hermanas, que siga esa fuerza evangelística y misionera hasta el día de hoy. Me acuerdo de uno de los primeros misioneros modernos, que podemos decir, Guillermo Carey, que salió de Inglaterra a la India, y él tenía una carga para las personas de la India, que fue un país más o menos oprimida por los mismos británicos, que es la nación a la cual él pertenecía, y él recibía mucha oposición contra sus mismos conciudadanos, los británicos, cuando él quería ir a predicar a las personas necesitadas de la India. Y una persona, un cristiano, le dijo: joven, si el Señor quiere salvar a los perdidos, Él puede hacerlo sin tu ayuda. Y Guillermo Carey dijo: sí, Él puede, pero Él quizás quiere usarme a mí. Hermanas, que sigan estas actitudes de
ocupar, de usar, de aprovechar las puertas que están abiertas para nosotros. Tenemos un versículo para memorizar. Aquí, hoy día, Apocalipsis 3, 8a. Es un versículo maravilloso. Dice el Señor Jesús: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Amén. Oremos, hermanas. Gracias, Señor, por la puerta abierta que nadie puede cerrar si tú no dices, Señor. Gracias por la fuerza del Espíritu Santo que tenemos en nosotros para darnos todo lo que necesitamos para seguir sirviéndote a ti hasta el final. Gracias por los consejos a la iglesia de Filadelfia. Ayúdanos siempre a recordar, Señor, que algún día todo lo malo, todo lo injusto va a pasar, que tú nos vas a dar todas las bendiciones, las recompensas por nuestra fidelidad. Vas a arreglar todo, Señor, y juzgar al mundo, el mundo inconverso que no te quieren reconocer. Gracias, Señor, porque nos has amado y nos amarás hasta el final y que podemos confiar en ti. Como tú has dicho, Señor, vengo pronto. Pedimos que así sea, Señor Jesús, que venga pronto. En el nombre de Cristo. Amén.